Hola, muy buenas. En este nuevo tutorial de Family Search vamos a ver cómo se agregan los familiares o integrantes de la familia a nuestro árbol genealógico. Así pues, este tutorial se titula Trabajando en mi árbol genealógico del Family Search. Una vez que cada uno entra a su cuenta del Family Search, podemos tener una pantalla de inicio como esta. Nos fijamos en la barra de menú principal que hay arriba dentro del recuadro rojo, donde pone árbol familiar, buscar, recuerdos e indexación. Para poder agregar más miembros de la familia a nuestro árbol familiar, hemos de ir al árbol familiar, como nos indica el recuadro rojo. Pulsar sobre él con el botón izquierdo del ratón. Se nos va a desplegar un menú con diferentes opciones: árbol, persona, encontrar, listas, cuadro de familia. Tenemos la primera opción, que es árbol, sobre la cual pulsamos con el botón izquierdo del ratón. Simplemente se nos aparezca esta pantalla que nos pregunta: ¿eres nuevo? Para cerrarla, únicamente hemos de pulsar en el aspa o cruz que hay en la esquina superior derecha de la misma, pulsando con el botón izquierdo del ratón. Ya estamos dentro de nuestro cuadro genealógico, en estos momentos muy reducido, pero no debemos preocuparnos por ello, porque poco a poco vamos a ir agrandándolo, vamos a ir haciendo que crezca. Debajo de, en este caso, Pablo Peña, del cuadro de donde pone Pablo Peña, inmediatamente debajo pone agregar cónyuge y justo debajo pone niños con una flecha indicando hacia abajo. Bien, pues si pulsamos sobre esa flecha con el botón izquierdo del ratón, veremos que se nos despliega la opción de agregar hijo. Ver lo que hay en la ventana o en esta opción, pulsamos con el botón izquierdo del ratón. Nos abre la ventana que nos dice agregar hijo, con un recuadro en rojo. Lo vamos a ver más adelante. Utilizaremos el botón izquierdo del ratón sobre la cruz que nos indica la flecha de color rojo. Y esto nos devuelve a la pantalla anterior donde se nos muestra nuestro árbol genealógico. Quiero ver la ficha de Pablo Peña. Lo que he de hacer es colocar el ratón sobre dicho nombre, que se pondrá subrayado, y pulsaré al botón izquierdo del ratón, con lo cual ya veo en pantalla o sobre la pantalla la ficha de Pablo Peña. Los elementos de esta ficha ya los veremos más adelante. Para agregar un padre, colocaré el ratón en el recuadro que me marca azul y pulsaré botón izquierdo del ratón donde me indica la flecha de color rojo. Despliega la ventana de agregar padre, en la cual tenemos varios elementos. El recuadro azul, indicado por la flecha del mismo color, nos hace referencia al nombre. Lo mismo el recuadro verde a los apellidos. Más abajo en morado, estado, si esa persona está viva o muerta. Un poquito más abajo en amarillo, que es la fecha de nacimiento. Y en rosa, el lugar de nacimiento. Para acceder a cada uno de estos cuadros, yo tendré que pulsar con el botón izquierdo del ratón dentro del recuadro de nacimiento. Y luego en el de apellidos. Y así sucesivamente en todos, para poder escribir toda la información que yo tenga relativa a un familiar. En esta pantalla podemos ver cómo hemos ido rellenando los datos de nuestro familiar: nombre, los apellidos, el sexo ya viene predeterminado, puesto que en la ventana de agregar padre ya viene predeterminado como masculino
o hombre. Lo único que nos queda por marcar es el estado, si está vivo o está muerto, en función de la información que tengamos o de lo que nosotros sepamos. A continuación aparece lo de fecha de nacimiento y ponemos una fecha muy similar, me refiero en el formato, a la que hay dentro del recuadro amarillo. En este caso es 4 de octubre 1944. A medida que vamos escribiendo la fecha, debajo se nos despliega un recuadro con varias opciones. Ese recuadro con varias opciones nos indica cuál es el modelo de la fecha estandarizada de nacimiento. Le pulsamos con el botón izquierdo del ratón y ya la dejamos establecida. Como podemos apreciar, en la fecha de nacimiento aparece 4 de octubre de 1944 e inmediatamente debajo un tic en verde diciendo fecha estandarizada. Igualmente haríamos con el lugar de nacimiento. Iríamos escribiendo el nombre a medida que supiésemos cuál es, lo más aproximado posible, o si lo sabemos entero, y debajo vemos cómo se despliegan varias opciones. Y entonces con el botón izquierdo del ratón elegiremos la más adecuada, utilizando el botón izquierdo del ratón. Tenemos la fecha de nacimiento, 4 de octubre de 1944, con el tic debajo diciendo fecha estandarizada. Y lo mismo con el lugar de nacimiento, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y debajo igualmente el tic en verde, lugar estandarizado. ¿Por qué esto de fecha estandarizada y lugar estandarizado? Porque muchas veces se acortan la fecha de nacimiento o se pone en otro formato que no es fácilmente reconocible por el Family Search. Y en el futuro, pues a la hora de poder trabajar y poder obtener tarjetas para llevar al templo, etcétera, nos aparecerán indicaciones. Pero bueno, esto ya será explicado más adelante en otro tutorial. Una vez que ya tenemos la fecha de nacimiento estandarizada y el lugar de nacimiento estandarizado, todos los datos son correctos, bajamos donde pone a siguiente y con el botón izquierdo del ratón pulsamos allí. Nos lleva a una ventana en la que nos aparece agregar padre para Pablo Peña, el nombre y apellidos, la fecha, todos los datos que nosotros hemos insertado. Nos podrían aparecer más personas, unas sugerencias. Puesto que este es el padre que nosotros hemos agregado, simplemente le damos a crear persona con el botón izquierdo del ratón donde indica la flecha roja. Le damos a crear persona, pues volvemos otra vez a la pantalla principal de nuestro árbol genealógico. Va a la derecha, dentro del recuadro azul, que aparece el padre de Pablo Peña, Manuel Peña Corbalán, como habíamos insertado toda la información en el cuadro correspondiente. A la derecha y hacia arriba vemos que al haber introducido los datos del padre se nos habilita otro cuadro más con los respectivos padres de Manuel Peña Corbalán. Vimos al principio en el cuadro de Pablo Peña, en la parte inferior ponía niños para poder agregar los correspondientes hijos si los hubiese, y lo mismo sucede ahora en el cuadro de Manuel Peña Corbalán y su futura mujer o futuro cónyuge. La opción de niños también aparece. Si la pulsásemos veríamos que aparece Pablo Peña y debajo otra opción para agregar hijo. Si queremos agregar el cónyuge de Manuel Peña Corbalán, pues pulsamos con el botón izquierdo del ratón donde nos indica la flecha roja en agregar cónyuge.
Aparece la misma ventana que antes. Agregar cónyuge. Se rellena de la misma forma que la anterior cuando hicimos la de Manuel Peña Corbalán. La misma forma. La única diferencia está en que al agregar cónyuge lo hemos hecho sobre la esposa. Luego ya el sexo viene determinado a mujer. Viene marcado por defecto el de mujer. Vamos a siguiente. Nos viene otra vez a esta ventana. Agregar cónyuge. A esposo. Manuel Peña Corbalán. ¿Quién es la esposa? Pues Luisa Pérez Camacho. Vamos a crear persona, como nos indica la flecha roja, haciendo uso del botón izquierdo del ratón. Al haber agregado a Luisa Pérez Camacho, vemos que se abre otro cuadro inferior relativo a sus padres para que podamos meter la información de ellos. Y esta es la forma en la que funciona el Family Search para introducir información. Como decía antes, vemos que en el recuadro donde pone Manuel Peña Corbalán y Luisa Pérez Camacho, debajo aparece niños. Si pulsamos ahí y abrimos, vemos que nos aparece Pablo Peña y debajo agregar hijo. Esto lo que estaríamos haciendo es poner los hermanos o hermanas de Pablo Peña. Si queremos hacerlo para los hermanos o hermanas de Manuel Peña Corbalán, primero tendríamos que meter los datos de los padres. Se nos activaría debajo de ese cuadro la opción niños y al pulsar en niños pues estaríamos agregando hijos, todos los que fuesen. Para agregar persona hay que hacerlo uno a uno, de forma individual. Y lo mismo para los hermanos o hermanas de Luisa. Insertaríamos la información primero de los padres, volveríamos otra vez aquí a esta pantalla principal, nos aparecería la opción de niños y agregaríamos, pulsaríamos en niños, nos aparece la opción agregar hijo y otra vez uno a uno. Quizás esta es la parte más pesada del Family Search. Cuando uno tiene información de un familiar, inmediatamente entra en su cuenta el Family Search, teniendo cuidado de que sea el lugar adecuado y correcto para insertar la información de esa persona, que sea el tío, el primo, el sobrino, etcétera, de esa persona de la cual queremos agregar esa información, y hacerlo este mismo proceso con tantas personas queramos agregar a nuestro árbol genealógico.